Muy buenas noches, familia amada, somos iglesia. Que Dios lo bendiga en este hermoso tiempo. Hoy es un tiempo muy especial. Esta noche tenemos algo especial, que es la palabra de Dios. Así que vamos a conectarnos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este tiempo maravilloso de poder meditar en la palabra del Señor. Así que familia amada, ¿qué les parece? Y no, ahorita no tengo retorno, no puedo ver si están conectándose o no, porque estoy transmitiendo con mi teléfono, pero quisiera pues saber si están ahí transmitiendo ya. Yo creo que sí. Así que a toda la familia, somos iglesia, quisiera bendecirlos, ¿no? En esta noche, pero ante todo, saludar a cada uno, cada miembro, cada participante y cada persona que ingresa en esta noche a poder recibir, ¿no? Este tiempo y poder juntos escudriñar la palabra de nuestro Señor que nos ha dejado. Bendiciones, familia amada. Vamos a iniciar en este tiempo maravilloso bendiciendo a nuestro Señor, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria. ¿Qué les parece? Así que permíteme orar, permíteme darle las gracias a Dios en esta noche, de decirle, Señor, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias porque tú eres el autor y consumador de nuestra vida, y nuestra vida, Señor, se encuentra en tus manos. Nos venimos delante de ti con todo el corazón, entendiendo y sabiendo que tú tienes respuestas siempre para nuestra vida. Danos la iluminación de tu palabra revelada, Señor, para en esta noche nosotros darle entendimiento, Papito Dios. Una vez más, mi Señor, bendice cada uno, Señor, de tus hijos, de tus hijas, Señor, en sus diferentes labores, lugares, hogares, donde se están conectando en este momento, separando ese tiempo, mi Dios amado, donde podemos conectarnos contigo. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén. Bien, mi amada familia, vamos a iniciar un tiempo de meditar en la palabra del Señor, al cual le hemos llamado Noche de Discipulado, y va a ser así de aquí para adelante la continuación del discipulado. Así que, amada familia, nosotros en esta noche vamos a iniciar el primer miércoles con la enseñanza de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad y durante consecutivamente todos los miércoles vamos a estar viendo los evangelios en forma, ¿no? Así, cronológica. Vamos a estar iniciando los 4 evangelios y de ahí continuaremos hasta, ¿no? Ver de una manera un poquito más amplio. Y Dios permitirá que así sea, mis amados hermanos. Entonces, nos hemos propuesto, familia de Somos Iglesia, poder dar enseñanza, de poder, ¿no? Noche de discipulado, de manera secuencial, sistemática, poder ver la palabra del Señor en los 4 evangelios, pasados miércoles tras miércoles. Así que sé que va a ser extraordinario. Así que, mis amados, no puedo verlos, estoy transmitiendo con mi teléfono, pero sé que algo maravilloso va a ocurrir en esta noche. Muy bien, en este tiempo entonces lo que vamos a hacer es, bueno, iniciar. Para esto siempre pedimos, cuando compartimos palabra, Biblia en mano, siempre la palabra de Dios, la Biblia debe estar siempre a nuestra disposición. Porque de la palabra de Dios siempre, y aquellos que no puedan, tomen nota, y si hay alguna pregunta, preguntemos pues, ¿no? Bien, pero antes de continuar, mis amados hermanos, el estudio de la palabra del Señor es fascinante, es un mundo maravilloso, es algo donde el Señor te lleva y te cautiva y nos enamora y nos habla y nos ministra. Y yo creo que eso es lo que nos sustenta nuestra vida, porque nosotros debemos al Señor todo. Su palabra es lo que nos mantiene. Por eso nosotros debemos de estudiar su palabra, la palabra del Señor. Recuerden que el Señor advirtió en Oseas, dijo, mi pueblo, hablando de todo el pueblo, es destruido, fue destruido porque le faltó conocimiento, y eso es verdad, es algo verdadero. También en Juan nos dice el Señor, no siempre, ¿no? Que la palabra de Dios es algo maravilloso.
Y Juan nos dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué es? La palabra del Señor. Y la verdad nos hace libres. Por eso nosotros debemos estudiar. Entonces, razones, quisiera dar antes de pasar, ¿no? Razones por las cuales debemos nosotros de prepararnos y estudiar en la palabra del Señor. Voy a dar algunas razones, así que me ayudan. Voy a dar algunos textos bíblicos, ¿no? Podemos leer, ¿no? Para que podamos leer y estudiar. Por ejemplo, una de las razones sería, por ejemplo, para ver el cumplimiento de muchas, ¿no? De las profecías del Antiguo Testamento. Así que mucha expectativa en este sentido. Entonces, en Lucas, por ejemplo, primer punto, como para dar cumplimiento, mis amados hermanos. Y vamos a ver en Lucas el capítulo 4, el verso 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿no? Enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿no?, fijos en él, y comenzó a decir: hoy, Jesús dijo eso, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es verdad. Entonces, ¿qué aprendemos? Una de las razones, por ejemplo, ver el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesús. Él es el centro. Él es el personaje principal, del autor de la vida, y habla de eso. Una de las razones es eso, y la segunda razón diríamos, nos presenta y explica el evangelio de la salvación. Esto podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. Permíteme buscar el toque nomás. Ajá, ya lo tengo. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso nos dice, entonces, nos presenta y explica, ¿no?, el evangelio de la salvación. Como tercer punto diríamos, porque produce fe en el oyente para la vida eterna. Hermanos, ¿qué produce? Fe para la vida eterna. Vamos a ver otro pasaje. Esto lo vamos a ver en Juan, libro de Juan, el capítulo 20, verso 31, y dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué produce? Produce fe en el oyente. En tu vida, en mi vida, produce fe. ¿Qué más? Como 4 puntos podemos decir, para completar nuestra cosmovisión teológica de la realidad acerca de Dios y de todo lo que existe. ¿Qué es la cosmovisión? Significa la visión del mundo. El mundo, mis amados hermanos, no es como parece. Es una cosa de lo que la gente supone, cree, ¿no? Pero otra cosa es la verdad a través de los ojos de Dios, ¿no? Y Dios, entendemos eso. Si solo leemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento, o mejor, para interpretar el Antiguo Testamento necesitamos ambos, tanto el Nuevo como el Antiguo. Solo en el Nuevo Testamento comprenderemos la cosmovisión de nuestro Señor, ¿no? A la luz de su palabra.
Es uno de los puntos importantes. Eso nos dice también en Corintios. En Corintios, el capítulo 2:7, permíteme leerlo, y dice así, 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Algo más nos dice en Hebreos, un poquito más para abrir esto, Hebreos, el capítulo 1:3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Otro punto que podemos ver, mis amados hermanos, nos permite conocer a Cristo como realmente es. Los evangelios nos presentan a Cristo como realmente es. Amén. Y vamos a leer en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que esté entre vosotros, ha sido ciertísima, tal como nos ha enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con la diligencia todas las cosas desde su origen, describirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es, ¿no? Lucas está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, es uno de los puntos. Estoy diciendo, mis amados hermanos, nos permite conocer a Cristo. Estamos hablando de las Escrituras. Nos permite conocer a Cristo, su palabra. Una de las, por ejemplo, una de las razones por lo que usted y yo debemos estudiar es: revela los misterios del reino de Dios. No revela los misterios del reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 11. Punto 7 podemos ver: perfecciona al creyente espiritualmente. Solo conocer y aplicar en nuestra vida la palabra de Dios perfecciona tu vida y mi vida, espiritualmente. ¿Qué más? Santifica nuestra vida. Su palabra, la suma de su palabra, santifica nuestra vida. ¿Qué más hace? Su palabra produce gozo en ti, en mí, y eso lo logra solo la palabra del Señor. Solo su palabra. ¿Qué más? Clarifica el ministerio cristiano. Clarifica tu llamado. A través de la palabra encuentras el propósito en tu vida, solo a través de la palabra de Dios. ¿Qué más? Advierte de los peligros espirituales, tanto en el tiempo de nuestro Señor como el tiempo de la primera iglesia y padres apostólicos, como hoy en día. Van a haber y existirán hasta que el Señor venga falsos maestros que enseñan erróneamente la palabra de Dios, que tuercen las Escrituras. De eso, cuando usted conoce, ya no lo van a engañar, ya no lo van a hablar mal. Entonces, esto es, el poder, que causa el conocer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Entonces, ahora sí pasamos al Evangelio, a los 4 Evangelios. Un pequeño resumen vamos a ver, ¿ya? Un pequeño resumen de los 4 Evangelios. Entonces, las razones por las que nosotros debemos, esas son algunas razones por las cuales nosotros debemos estudiar o leer la palabra de Dios. Pero no solo se trata de estudiar o leer, sino de aplicarlo de manera inmediata. Uno no se prepara solo para el conocimiento que pueda manejar o tener, si no nos serviría de nada. La palabra que nosotros aprendemos de una manera más certera es para aplicarlo a nuestra vida, si es que servimos al Señor en el llamado que Dios nos ha hecho, servirlo a Él con conocimiento de su palabra. Amén. Muy bien.
Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a iniciar con primero un punto de vista, ¿no? De los evangelios. ¿Qué es los evangelios? Ya sabemos. Pero especialmente vamos a ver los 4 evangelios, cómo el Señor nos dirige, cómo nos habla a través de los 4 evangelios. A de esos 4 evangelios, a los 3 primeros se le conoce como los evangelios sinópticos, ¿no? Sinópticos, así. ¿Qué significa sinóptico? Es algo fácil de entender, así que no hay mucho que explicar en ese sentido, pero déjame leerles un propósito, ¿no? de este evangelio sinóptico. Y se me partió una notita. Ok. Bueno, el evangelio sinóptico dice así. Primero, los evangelios sinópticos se le conoce a, Mateo, Lucas, Marcos, esos 3 evangelios. Se le llama sinópticos porque tienen un parecido. Tienen un parecido porque cuando usted va a leer Mateo, va a encontrar casi las mismas cosas, las frases casi lo mismos, o los milagros, o las parábolas similar, tanto con Mateo como con Lucas y Marcos. Entonces hay similitud. Y como que uno se vuelve a repetir, y algunas veces hasta algo de alguna manera, algo paralelo va a encontrarlo. Entonces a eso se le llama sinópticos porque, hay similitud, pero sin embargo en esos textos hay armonía también. Hay armonía, no es que estén separados, no es que se contradicen. Es importante estudiarlo. Libro por libro lo vamos a estudiar. Entonces en los evangelios sinópticos vamos a entender la riqueza que el Señor, ¿no? Porque es dirigido a la obra, ¿no? O sea, es la persona central de estos evangelios, toda la Biblia, pero sobre todo los evangelios, es Cristo Jesús, la persona central, y su obra, su vida, su muerte, su resurrección, eso es su obra. Eso es, ¿no? Él es el personaje central de estos evangelios, mis amados hermanos. Y en esas palabras no vamos a encontrar casi semejanza, similitud. Pero no es así. Miren, es como un ejemplo, por ejemplo. Es como estos 3 evangelios presentan, es como si usted pusiera en una sala grande a una persona para ser pintada. Y hay 4 pintores, por ejemplo, ¿no? En cada ángulo de la sala, cada esquina de la sala, como que hay estos pintores y comienzan a pintar, por ejemplo, ¿no? Comienzan a pintar a esta persona que está en la escultura, ¿no? Están ahí posando, ¿no? O sea, comienzan a pintar. El que está en un ángulo de la esquina superior, o no, pinta de una manera diferente, distinto, de la misma imagen, de la misma cosa. El que está al otro lado comienza a ver igual también, cada uno de una manera diferente, de la misma imagen están pintando. Entonces eso le da una riqueza, un valor agregado. Ese es algo especial. Cada uno tiene su punto de vista. Cada uno es dirigido a algo. ¿No? Entonces a eso se le llama evangelio sinóptico porque se parecen. Y los estudiosos de esta materia dicen que tanto no, Mateo, Lucas, Marcos, como que tomaron de la misma fuente, como que se copiaron, como que uno dice y el otro lo complementa. En parte es verdad, porque todos vieron la obra de Jesús, andaron con él. Bueno, no todos andaron con él, porque los autores de Lucas ya no lo conocían nuestro Señor, pero la imagen o la figura que tomaron es casi lo mismo, la información que recibieron es lo mismo. Por ejemplo, Mateo. Sabemos que Mateo es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Él es uno de los discípulos que anduvo con él, llamado también un Leví. Mateo fue un discípulo directo de nuestro Señor. Él es el autor de Mateo. Y Mateo, por ejemplo, agarra de un punto de vista completamente distinto y su escrito, él es autor de Mateo y escribe a un público específico.
no escribe como Marcos, no escribe como Lucas, que escribe él a otra persona, no. Ellos escriben a un público específico cada uno, incluso Juan. Y Mateo escribe especialmente a un público que es muy especial, y ese es los judíos, a los mismos judíos, dirigido a él, ¿no? Dirigido a los judíos, y presenta a nuestro Señor Jesús como el rey, como el Señor, como no. Los 4 evangelios tienen sus características. Cada evangelio presenta a nuestro Señor Jesús de una manera distinta, de una manera diferente. Por ejemplo, Mateo presenta a nuestro Señor, ¿no? Y inicia, por ejemplo, presentando como rey, como un rostro, diríamos, como un león. Así lo presenta Mateo, como la figura de un león. Entonces, esto es por ejemplo, esto podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 1, verso 10, donde dice, ¿no? Y el aspecto de sus caras era, ¿no? Cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, y a la izquierda, en los 4, asimismo, ¿no? Cara de águila. Hay 4 rostros ahí. Este profeta menciona 4 rostros. Y el evangelio, ¿no? Los 4 evangelios presentan los 4 rostros de nuestro Señor. Y Mateo inicia presentando como un rey, como un león, ¿no? Como el león de la tribu de Judá, como es el león, así, como el gobernante, ¿no? el rey legítimo para ocupar el trono de David. Él presenta a Mateo así. Entonces, en Mateo vamos a encontrar bastante del reino de los cielos, ¿no? Habla del reino, habla del reino. Amén. Entonces, vamos a ver ahí. Por ejemplo, en este libro fue escrito para probar que Jesús es el Mesías, ¿no? Mateo fue escrito para probar que Jesús era el Mesías, que era el cumplimiento, se estaba cumpliendo, era él, el Mesías y el Rey eterno. Y por eso este evangelio hace más alusión al reino de Dios. Mateo, por ejemplo, de eso podemos ver Mateo 4:17, dice, entonces comenzó Jesús a predicar a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 13 y asimismo en Mateo 8, parábolas correspondientes al reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, el tesoro escondido, el trigo y la cizaña, la mostaza y la levadura, la perla del gran precio, todo eso habla referente al reino de Dios. Entonces Mateo comienza a presentar así a nuestro Señor Jesús. Y vamos a encontrar en Mateo, por ejemplo, en los primeros capítulos, la genealogía. Y se va desde Abraham hasta Jesús. Y lo que quiere probar Mateo es que Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, Él es el legítimo Mesías esperado, porque va dirigido a un pueblo de Dios. Legítimo. Entonces, Él representa así. Ahora, el otro evangelio, por ejemplo, el evangelio de Lucas es distinto. Ahí el evangelio de Lucas podemos ver que Lucas presenta el evangelio como un buey, ¿no? Como este animalito, como ¿no? Es el toro, ¿no? El toro, ¿no? Es un animal de fuerza, es un animal de capacidad que trabaja, pero representa a un siervo. Entonces, Lucas presenta, Marcos, estoy confundiendo, Marcos presenta a nuestro Señor Jesús, ya no como rey, ya no como Mateo, como el Señor, sino Marcos presenta a nuestro Señor como aquel siervo que va a venir, como
¿no? Como Marcos, por ejemplo, Marcos 10, 44, 45 dice, ¿no? Que el que de vosotros sirve trillando, ¿no? A Cristo como siervo, ¿no? Como siervo. Quisiera ser el primero, el que quiere ser en el reino de los cielos, el primero tiene que ser siervo de vosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados hermanos, Marcos presenta como un siervo sufriente a nuestro Señor, como aquel, por ejemplo, ¿no? El toro, ¿no? Cuando uno lo pone a trabajar en el campo, por ejemplo, ¿no? Nuestros hermanos del agro todavía trabajan con estos animales, ¿no? Que van, ¿no? Por más que tengan fuerza, aran la tierra, trabajan en la tierra sirviendo. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Mateo, cuando está presentando a nuestro Señor Jesús como el siervo, como dando ejemplo que él vino a servir y no ser servido. Entonces, esa es la imagen que él presenta. Todo el que lee este evangelio es motivado a imitar a Jesús como un siervo, como un buey que no vino para ser servido, sino para servir. En Filipenses 2:8 dice, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Isaías, refiriéndose, ¿no? Dice 53 del 5 al 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, y todos nosotros descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. Entonces, San Marcos presenta a nuestro Señor como un siervo. Entonces, por ejemplo, en este sentido, ahora Lucas presenta a nuestro Señor con un rostro, ¿no?, de hombre. Y él enfatiza toda la trayectoria terrenal de nuestro Señor Jesús, su naturaleza humana aquí en la tierra. Él vino, se despojó de su naturaleza divina, vino como natural a la tierra con su naturaleza humana. Entonces, el libro, ¿no?, el Evangelio según San Lucas presenta su naturaleza humana, el rostro de hombre, su infancia, su niñez, su madurez, ¿no? Y su participación plenamente en la vida humana. Caminó en la tierra como nosotros, que hizo las cosas, sufrió, tuvo sed, tuvo hambre, sueño, dolor, sufrimiento, todo eso, su naturaleza. Lucas comienza a presentarlo de nuestro Señor, ¿no? Entonces, él hace énfasis en este libro, ¿no? Es la humanidad de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice algo, ¿no? Dice, nos habla de la autodegradación de Jesucristo. Por amor a la humanidad, ¿no?, a la raza humana experimentó, es decir, una metamorfosis. El apóstol Pablo dice, se despojó de su naturaleza para hacerse uno como nosotros, como tú y yo, ¿no? Así. En Filipenses capítulo 2, versos 7 al 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el Nuevo Testamento aparece, ¿saben cuántas veces? 78 veces este término hijo de hombre. Jesucristo se identificó con nosotros, los seres humanos, en dos cosas: en nuestras aflicciones y tentaciones. Así que no podemos decir nadie tiene la aflicción que yo tengo o nadie puede tener la tentación que yo tengo. No es verdad. Jesucristo sufrió plenamente y venció en todo ese sentido. Por eso el Evangelio según San Lucas es presentado como el hombre, aquel que tomó nuestro lugar,
aquel que es, si es humano siendo Dios, así es el presentado, ¿no? En el primer caso, Jesús nunca experimentó hambre, cansancio, desaliento, como Dios, jamás, pues, ¿no? Tristeza ni angustia, porque la Biblia dice que en la presencia de Dios, es decir, en la gloria de Dios hay gozo, no hay ninguna emoción ni aflicción, pero aquí en la tierra lloró. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Él pasó hambre y llegó a decir, las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo de Dios no tiene dónde acostarse ni recostar su cabeza, ¿no? Entonces, todo eso no dice. Entonces, Lucas 4:2 dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces, nuestro Señor en Lucas es presentado como aquel siervo sufriente, ¿bien? Entonces, qué importante es, entonces estamos viendo que qué importante es saber lo que cada evangelio sinóptico nos está presentando. Los evangelios nos está presentando, nos está diciendo cómo nuestro Señor Jesucristo pasó. Cada evangelista que escribió comenzó a ver de una manera distinta. Por eso es enriquecedor. No es igual estudiar los evangelios. No podemos decir, cada evangelio es igualito, ya la misma cosa repite el uno el otro. No es igual. Jamás va a ser igual. Es diferente. Parecen iguales, pero es completa. Tampoco son contradictorios. No, sino hay una armonía entre los tres evangelios, excepto Juan. Juan ya es un poquito diferente, él lo ve distinto, de una manera distinta, va viendo ya ¿no? Por ejemplo, y creo que en la siguiente vamos a tocar acerca de Juan, pero eso es el evangelio de lo que se llama el evangelio sinóptico, mis amados hermanos, que hay similitud, que parecen ser iguales, pero no, cada uno va a aportar y nos va a dar una riqueza tan amplia que nosotros nos vamos a ser alimentados. Si no estudiamos, puede ser que ya leí Lucas y ya Marcos dice lo mismo, ya no creo que pueda. No. Hemos visto que cada uno enfoque. Mateo estaba dirigido completamente. Por ejemplo, vamos a la siguiente semana, iniciamos con Mateo, ¿verdad? Mateo estaba completamente enfocado, direccionado la carta. ¿A quiénes? A los judíos. Al pueblo judío que estaban supuestamente en la diáspora, ¿no? Ya no estaban en su tierra, a otro lado, pero fue dirigido completamente al pueblo judío, pensando como judío. Él era un judío, pensando como judío, al pueblo judío, presentando a Jesús nuestro Señor como el Hijo de David, el león de la tribu de Judá, como el rey, como el Mesías, que el cumplimiento de la palabra. Así presentó Mateo. En cambio, Marcos no, lo presenta de una manera diferente. En estos casos podemos, por ejemplo, preguntarnos, ¿no? El autor, ¿cuál es? ¿No? Él fue quien recibió la inspiración, el autor, los autores, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? Hay un propósito, porque el autor escribe cuál es su mensaje y qué es lo que quiere, ¿no? Comunicar. Eso es importante preguntarnos. Y cada evangelio hace eso. Lucas igual, Juan igual. Entonces, ¿por qué el autor escribe? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Y qué es lo que quiere comunicar? Esto tiene que ser tomado, hermanos amados, en cuenta al momento de poder leer la Biblia. Los destinatarios, pues al menos ya le dije Mateo, ¿no? Mateo, ya les dije de Mateo a quién fue dirigido. Destinatario fue los judíos, su pueblo judíos, y así continuaremos con el siguiente. Ahora, ¿no? Y la historia, el texto, todo es importante indagar. Yo sé que nos va a dar una riqueza muy amplia el estudiar la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, estamos avanzando. Creo que estamos ya avanzando un poquito más. No sé si la hora estamos dentro de la hora todavía. Amén. Este es un inicio, el cual va a continuar. Vamos a estar
Tenemos tantas cosas para continuar, mis amados hermanos, y ver cómo el Evangelio va presentando, cómo el Señor va introduciendo, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros en este mundo fascinante de su palabra. Y su palabra nos va a dar vida, mis amados hermanos. Su palabra nos va a llenar, nos va a crecer. Solo estudiando la palabra de Dios crecemos, mis amados hermanos. Aprendemos de una manera muy especial. Miren, por ejemplo, el libro de Mateo, saben que tiene, pues, 28 capítulos, 1071 versículos. Así tiene, 28 capítulos, y dentro de los 28 capítulos tiene 1071 versículos. Fue escrito en algún momento entre los años 59 a 66. Esto dicen los estudiosos, después de Cristo. Mateo fue uno de los 12, como sabemos, apóstoles de Jesús. Él orientó su evangelio a los lectores judíos, Eso es verdad. Ahora, dentro de estos libros de Mateo, por ejemplo, él hace como una subdivisión dentro de los evangelios, que seguramente lo vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, después de dar la explicación hasta el capítulo 3, él va a hablar, por ejemplo, del capítulo 4 hasta el capítulo 7, presenta a Jesús, inaugurando el reino de Dios. Y el segundo de estos libros, que va a ser como algo así como el Pentateuco, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, presenta muchos milagros para demostrar que Jesús verdaderamente era el Rey, el Rey y Señor. El tercero de los hay separado del capítulo 11 al capítulo 13, explica la respuesta del pueblo de Dios hacia el Rey Jesús. Digamos, en el capítulo 14, más o menos al capítulo 20, vamos a ver el contraste, las expectativas que tienen hacia Jesús, y la verdad de que Jesús es el Rey siervo. Y como último, del capítulo 25 al más o menos capítulo 28, que ahí termina, como diríamos la quinta parte o quinto libro, él nos explica y representa el colapso del reino terrenal de los líderes judíos, y así. Entonces es importante iniciar y comenzar, poder, mis amados hermanos, estudiar. Yo los invito a poder escudriñar poquito a poco. No se puede estudiar completamente una semana o 2 semanas lo que es la palabra de Dios, sino vamos a tener mayor aprendizaje, más riqueza cuando vamos poco en poco avanzando. Por ejemplo, quizás cada miércoles avanzaremos unos 5 capítulos, de 5 en 5 vamos avanzando y vamos viendo cómo nos va ministrando y nutriendo nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, esto es como una pequeña introducción a los libros de la Santa Escritura, los evangelios que vamos a estudiar. La siguiente semana será algo más profundo, donde iniciamos ya con los capítulos. Esperamos, quizás en algunos meses terminamos el evangelio, pero ya habremos aprendido algo más, escudriñando pasaje por pasaje. Así que Dios nos va a ministrar en ese sentido y en ese momento. Bien, amados hermanos, yo quisiera dar no sé qué hora tengo, ¿no? Amén. Creo que estoy con el 8:40. Ok. Entonces, me falta entonces 20. Ya, ok. Muy bien. Bien, por ejemplo, las similitudes, cuando hablamos de armonía en los evangelios sinópticos, podemos leer, por ejemplo, como Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5, que dicen casi lo mismo. Por eso es ahí podemos leer por ejemplo, el contenido, y vamos a encontrar que casi dicen lo mismo, pero de un ángulo diferente y distinto, en el cual podemos encontrar la riqueza de lo que quiere decir. Por ejemplo,
En la concordancia literal, ¿no? Podemos ver en caso de, encuentran, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 13, Lucas 21, ¿no? Igual, vamos a ver ahí, por ejemplo, como ejemplo le leo, el Mateo capítulo 10, verso 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en Marcos capítulo 13, verso 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lucas 21, 17 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice lo mismo, ¿no? A eso se le llama evangelios sinópticos, o sea, hay semejanza, algunos textos coinciden. Entonces, dice una comparación temática, por ejemplo, casi el 91% del evangelio de, por ejemplo, de Marcos está contenido en Mateo. O sea, imagínense, ¿no? Mientras que el 53% de Marcos se encuentra en Lucas. Tales preguntas constituyen lo que se conoce como, ¿no?, un problema sinóptico. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero hay varias sugerencias, por ejemplo, ¿no? Varias sugerencias para, ¿no?, o darle una solución, digamos, estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, el uso de la tradición oral. Dice algunos, lo que estudian, lo que profundizan, los que son eruditos en esta materia, dicen, algunos opinan que la tradición se había vuelto tan estereotipado y rutinariamente repetida. O sea, algunos especialistas dicen que no, Marcos y Lucas tomaron de la misma fuente. De la misma fuente tomaron las cosas y por eso se parecen muchísimo. Pero no, entonces hay una discusión. Hay una, por ejemplo, hay una postura de arrianismo. Todos ellos pensaban que no, que ellos se copiaron de uno al otro, por eso piensan lo mismo, hacen lo mismo. No, no es así. Nunca fue una copia de uno del otro. No, solamente como le dije hace un momento, ese ejemplo de poner, ¿no?, y tomaron de cada uno de ángulos viendo la misma imagen. No, así es. Nosotros podemos estar en diferentes ángulos y cada uno tiene su punto de vista, por ejemplo, ¿no?, de cómo lo ve. No es lo mismo que lo pueden ver del otro ángulo y yo puedo ver de este ángulo, es diferente. Así vieron ellos, por eso es, ¿no?, casi similitud. Entonces, eso nos va a enriquecer, mis amados hermanos. Bien. Entonces, ahora quisiera preguntar si han entendido, quizás no me han entendido, ¿qué es el evangelio sinóptico? Específicamente, ¿qué es el evangelio sinóptico? Quisiera preguntar a ver si alguien me ha entendido qué es el evangelio sinóptico. Podrían escribirme para poder verlo. Ya tengo retorno, ahora sí puedo ver. Si no lo han entendido, para poder no volver quizás un repaso. A ver, mis hermanos, lo que ¿han entendido qué es el evangelio sinóptico? ¿Qué son los evangelios sinópticos, mejor dicho? Amén, dice ahí. Ay, ¿qué pasó acá? A ver, los que están ahí, ¿alguien puede, por favor, decirme qué han entendido qué es el evangelio sinóptico? Al que responde primero le doy una carita feliz, como lo hacíamos en el colegio, ¿no? A ver, nadie quiere contestar. Pregunta. El evangelio sinóptico, mis amados hermanos, vuelvo a recalcar. Ok, amén, dices. Son los evangelios que tienen similitudes entre sí. Es correcto, muy bien, eso es verdad. Son los evangelios que tienen similitudes. A eso se le llama evangelios sinópticos. Excelente. Ahora, hice una pregunta, otra pregunta más. Dije, por ejemplo, ¿cómo presenta Mateo a nuestro Señor? ¿Qué rostro le pone? ¿Qué rostro como qué lo representa? Mateo, como águila, como hombre, como siervo.
Ajá. Como que lo presenta nuestro Señor, ¿no? Mateo, hablo de Mateo, como que presenta a nuestro Señor Jesús como excelente, líder Eric, como león. Lo representa como el rey. Amén. Excelente. Entonces se han entendido. Entonces los evangelios sinópticos tienen similitud, tienen casi parecidos, pero no son iguales, tampoco son contradictorios. Entendemos eso. Y ¿qué evangelio presenta a nuestro Señor como el siervo sufriente? Por ejemplo, ¿qué evangelio presenta a nuestro Señor como el siervo sufriente? Respuesta. Muy bien, ya Lili tiene ya dos caritas felices. El único. Wow. Excelente. Líder Anita dice como león. Claro, ese es Mateo presenta como león, pero como siervo sufriente, ¿qué evangelio lo presenta? Marcos. Es Marcos. Muy bien, líder Ángel. Excelente. Has entendido. Ya está entendido el angelito. ¿Y qué evangelio presenta a nuestro Señor Jesús el rostro como el hombre? ¿Qué evangelio es? Ah, muy bien. Marcos, excelente, tan atentos mis amados hermanos. ¿Qué evangelio lo presenta como excelente? Lucas. Ahora sí vamos a hablar cómo nuestro Señor, excelente Rey de Rocío, Juan, ¿cómo lo presenta? Eso no lo he dicho. El evangelio de Juan presenta a nuestro Señor su rostro como águila. El águila, sabemos por su naturaleza, es un ave de alto vuelo que está, ¿no?, algo maravilloso, ¿no? El Hijo de Dios es presentado y prefigurado en el Evangelio según San Juan como el águila. Es un ave majestuosa, es verdad. Un águila es majestuoso, que vuela por encima de las tormentas, hace su nido en la peña y tiene que ver con la salvación. No solo en la calidad del hijo, del hombre, de siervo o de buey, sino también como hijo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4, dice: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. El Evangelio de Juan, querida familia, enfatiza la divinidad de Jesucristo. Jesús es autoproclamado Dios, porque se dice: yo soy la palabra, yo soy, ¿no? ¿Se acuerdan cómo inicia el libro de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo se hizo, ¿no?, carne, ¿no? Entonces, el águila, eso representa realeza, representa, ¿no?, la salvación, representa todo eso. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan presenta a nuestro Señor su rostro que pones como el de águila, como un águila, ¿no? Aquel que viene y que trae la salvación. Cuando Jesús dijo: yo soy, los judíos que estaban oyendo alrededor comprendieron que esa declaración era una proclamación de deidad absoluta. También aquí, sobre todo en el Evangelio de Juan, podemos encontrar la Trinidad de nuestro Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Se acuerdan? La Trinidad compartida y completa. Eso es, ¿no?, cómo presenta Juan, ¿no?, a nuestro Señor, el Evangelio según San Juan. Ya el Evangelio de Juan es un poquito diferente a los 3 evangelios sinópticos, es un poquito distinto, ¿no? Ya tiene otra profundidades mucho más grandes, que cuando entremos en cada evangelio vamos a ver siempre su introducción, ¿no? Entonces, esos, mis amados hermanos, estamos viendo, ¿no?, que los evangelios, los 4 evangelios, ven de manera distinta, diferente, pero Juan de una manera un poquito más distinta todavía. Entonces, gloria a Dios por ello. Veo que sí se han entendido, están comprendiendo. Gracias al Señor por eso, mis amados hermanos. Bueno, ya terminamos con esto. Es un inicio, sé que cada día vamos a estar mejorando.
Vamos a darle gracias a Dios. Bien, antes de terminar, ya estamos por terminar. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Yo vuelvo a recalcarles, la temática del estudio va a ser de una manera sistemática, capítulo por capítulo, en forma cronológica, evangelio por evangelio. Vamos avanzando hasta poder finalizar, y cada consiervo mío que va a compartir, sé que lo hará extraordinariamente. Muy bien. Bien, quisiera agradecer a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites, Dios mío, poder escudriñar tu palabra. Bendice este tiempo, esta noche, tu palabra, Señor. Lo poquito que podemos aprender, Dios, de lo cumplimiento de las promesas, sea para nuestra vida y para ponerlo en práctica, Señor, aplicarlo en cada área de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, tenemos anuncios. Los anuncios son como siguen. Este sábado tenemos Amaneciendo con Dios. A las 6 p.m. es CIME presencial. Ahí va a estar culto y a la vez transmisión. Esto es importante, Amaneciendo con Dios. Yo sé que todos los días, todos los días amanecemos con el Señor, pero el sábado nos conectamos lo que no podemos estar presencialmente a través de las redes. Gracias a Dios, ¿no? Y ahí podemos orar, ahí sí va a poner sus necesidades, ¿no? Pedir oración y todo lo demás. Sé que va a ser extraordinario. Entonces, sábado AM, o'clock, todos. Otro anuncio es, por favor, me pueden, aquí tengo un ratito. Hay algo maravilloso que la iglesia cristiana hace, y una de las cosas es la ayuda a los niños y a las personas. No hay una ayuda social que podemos hacer, y eso lo hizo a lo largo de la historia toda de la iglesia primitiva. Recuerda que en los libros de los Hechos encontramos que había para los viudas, para todos, apoyo. En este sentido es así, y la iglesia cristiana siempre ha practicado eso a lo largo de su vida, y hoy la familia de Somos Iglesia iniciamos haciendo esto. Esto se ha publicado, ya saben, ya tienen conocimiento de no te olvides de unirte a un regalo por una sonrisa. Y miren, yo ya tengo mi regalito, no sé si me pueden ver. Este regalito es para un niño, en mi caso, que va a necesitar. Esto es un regalo a una institución que cuida y alberga a niños y bebés con habilidades especiales o diferentes. Y esto se llama Brit de Lurín. Y la iglesia, somos familia, somos iglesia, vamos a llevar a estos niños. Por lo tanto, este regalo que van a ustedes, hermanos, van a hacer es para niños de 0 a 3 años, si es posible, sin forrar, sea unisex, para los niños. Y este domingo lo vamos a reunir en un lugar que va a ser en la iglesia, en el lugar donde reunimos, y vamos a poder reunir todos ahí. Ahora, yo voy a invitar a un amigo, por ejemplo. Yo voy a invitar a un amigo a que se una conmigo para que pueda dar un regalito. Yo ya y me comprometo a ese amigo. Le comprometo también a que pueda bendecir a estos niños de este lugar, estos niños hijos de Dios tan especiales porque son de bendición. Y yo digo públicamente, mi amigo es Felipe Tinedo, a él va a dar un regalito más, y así que usted también puede hacer lo mismo. Entonces, sé que va a ser extraordinario. También, no podría faltar de otra manera, este domingo, súper especial, el culto central, 10 a.m. Sabemos que estamos minutos antes. Todos listos esperando para 10 a.m. a recibir la palabra del Señor, recibir ese maná que Papá Dios trae para nuestra vida. Entonces, Villa El Salvador, todos, absolutamente todos los que buscamos al Señor, estamos ahí recibiendo esa palabra maravillosa, 10 a.m., adorando, bendeciendo y dándonos un abrazo entre los hermanos, entre todos. Va a ser extraordinario. ¿Qué más?
te invitamos, mis amados, familia de Somos Iglesia, a cada uno a participar tanto en las redes sociales, sea Facebook, Instagram, TikTok, como búscanos como Somos Iglesia. De esa forma, de esa manera, pues vamos a poder conectarnos, vamos a poder llegar, ¿no? Y invitarlo. Ahora sobre todo la juventud se mueve en las redes y es maravilloso. Entonces, darle gracias a Dios por este tiempo extraordinario que Dios nos da la oportunidad de poder servirle de diferentes maneras. Ese regalito que vas a llevar, por ejemplo, es un regalo de parte de Dios, darle a un bebé, a un niñito. Dios, esa es una bendición, mis amados hermanos. Eso es algo que papá Dios mira con sus ojitos y wow, estás sembrando en algo que sabes que tú no vas a recibir, pero el Dios del cielo te va a dar. Eso no tiene precio, mis amados hermanos. Es que con todo el corazón lo vamos a hacer. Bien, ha llegado el tiempo de despedirnos. Gracias, amados hermanos, que nuestro Señor nos siga fortaleciendo, bendeciendo este tiempo de enseñanza. A seguir adelante, a seguir aprendiendo. Cada día vamos a mejorar en el aprendizaje, vamos a mejorar en el estudio. Así que, mis amados hermanos, todos juntos sigamos. Amén. Despedida. Bendiciones, 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 mis amados hermanos. Nos estamos encontrando el sábado en Amanecer con Dios. Bendiciones. Bye bye.